Quiero dejar con ustedes al gran poeta chileno que nos acompaña esta noche directamente de Santiago y agradecerte que estés acá, Horacio Eloy, con un gran aplauso. Y la presentación de su libro la va a hacer el querido amigo editor de Mago Editores, Max González, para quien le pido también que pase acá y se acomoden en este espacio que hemos diseñado para ustedes. Y me voy. Ya. Cuidado. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a Juan Antonio, aplaudir todo este esfuerzo de producir estos encuentros que conllevan justamente que haya gente que se interese por escuchar poesía, por conocer más acerca de lo que se está escribiendo, acerca de lo que constituye de algún modo los diversos registros que hacen posible hablar de nuestra poesía chilena, que hay que entender que nuestra poesía chilena es una poesía de alto vuelo, que tiene muchísimas voces de inmensa calidad, y por eso es importante para mí, para Horacio, haber sido invitados a participar. Bueno, en este ciclo que Juan Antonio ha llevado con mucho, no me gusta la palabra éxito, pero con mucho reconocimiento mejor, donde han pasado por aquí muchos poetas que han venido de distintos lugares. Y eso hace que uno se sienta bastante satisfecho que la poesía sigue teniendo una importancia bastante relevante. No hay que olvidar que la poesía sigue siendo el género que más se publica en Chile. De acuerdo a las estadísticas de la Cámara del Libro a través del ICN, la poesía sigue siendo lo que más se publica, y eso que hay mucha poesía que se publica y que no tiene ICN. Eso también es muy relevante. La poesía, como lo he dicho en muchas ocasiones como profesor de literatura y preocupado de lo que es la poesía en Chile y en América Latina. De hecho, la editorial Mago Editores, la cual dirijo, tiene un catálogo de más de 650 títulos, donde alrededor de 500 títulos es poesía. Somos una editorial que nos identifican justamente por poner la poesía tanto de nuevas voces como también de autores más consagrados. Y por consiguiente, nosotros vemos que la poesía es muy endógena, que no ocurre con los otros géneros como la novela o el cuento, que son leídos por mayor diversidad, por decirlo de algún modo. No obstante, la poesía la leen los poetas. Los grandes lectores de poesía son los propios poetas. Por eso que insisto en que es muy endógena, tiene esa relación tan especial, donde no se busca entenderla, sino que se busca sentirla, que es uno de los elementos centrales para poder ingresar a este mundo tan extraño. No vamos a decir ni maravilloso, ni ponerle adjetivos de esa índole, sino que este mundo tan extraño que constituye la poesía. Sobre todo en el último tiempo, donde la poesía se ha visto, y me parece muy interesante que eso haya ocurrido, que se haya desbordado y que hay un montón de elementos que pertenecen o pertenecían a estructuras como narrativas o a escrituras
vinculadas a la crónica y todo. No obstante, ahora la poesía tiene esa mixtura, tiene esa particularidad donde en muchos casos ya no podemos hablar de poesía como tradicionalmente se entendía, sino que más podemos hablar de escrituras. Y eso es algo que nosotros vamos a ver también en Horacio, y eso me parece muy relevante, como las fronteras propiamente tal del lenguaje que históricamente o tradicionalmente se le adjudicó a la poesía, se han desbordado, y la poesía ha ido rompiendo esos límites y esas fronteras para tener un discurso mucho más amplio, mucho más complejo, donde ya podemos hablar de escrituras propiamente tal. Horacio es un poeta importante dentro de lo que constituye la historia última de la poesía chilena, que además es amigo mío. Está presente, como se dijo en la presentación, en muchas antologías. Nosotros hicimos durante 2 años y medio propiamente tal una antología que se llama Antología de la Poesía Chilena, que desde mi punto de vista, desde lo cuantitativo, creo que es una de las antologías más importantes que se ha hecho, producto de que reúne a 66 poetas. Y la metodología que se usó para esta antología es precisamente que hubiese una representación geográfica, donde queríamos realmente hacer una arquitectura de la poesía chilena y que hubiera una representación geográfica tanto de poetas del norte, del centro y también del sur y del extremo sur, desde Punta Arenas en adelante, y también poetas que están fuera de Chile, que podríamos decir son de la diáspora, así, repartidos por distintos lugares de América como de Estados Unidos y de Europa. Queríamos, producto del aniversario de la editorial, que como dije antes, es una editorial eminentemente preocupada de la poesía, y al cumplir 15 años quisimos armar esta tremenda arquitectura de la poesía chilena, y eso la hace bastante relevante. En esta antología está también Horacio, ¿ya? Está también Horacio con su poesía, y por eso que como editorial independiente nos parece muy relevante el trabajo y la propuesta que hace la edición independiente en general en cuanto a rescatar la poesía chilena, para rescatar cómo nosotros construimos precisamente este lenguaje que, como dije recién, es un lenguaje que está desbordado, que sobrepasa todos los límites, y lo digo esto en un afán de diferenciación en cuanto a las editoriales transnacionales, que si uno puede hacer una revisión, prácticamente no publican poesía. Es decir, la edición independiente está haciendo un trabajo muy interesante en cuanto a apostar con un afán, con una energía para dar cuenta de lo que hace y de lo que se construye en este campo tan importante que es la poesía. Horacio también, quizás se pasó muy largo, publicó un libro con nosotros en un sello que es también de Mago Editores, que se llama Piso 10, un trabajo de investigación que es sustantivo, pero uno de los trabajos que tienen que ver con la memoria, tienen que ver con el registro, tienen que ver con lo que ocurrió también en este país en el periodo de la dictadura. Y este libro, que se llama Revistas y Publicaciones Literarias en Dictadura, lo que nos tocó vivir la dictadura, sabemos muy bien cómo se desarrolló o se desarrollaron las distintas expresiones culturales y literarias
específicamente. Bueno, de hecho, había algo bastante interesante porque había un tráfico cultural muy, pero muy interesante. Regrabamos y regrabábamos discos, leíamos discos en cassette, leíamos fotocopias que pasaban por mano y que luego circulaban para que otra gente también las leyese. Es decir, era un tráfico muy interesante de cultura y donde hubo publicaciones literarias de hojas sueltas, de números únicos, de revistas que tuvieron más presencia y que de algún modo también daban cuenta de lo que ocurría en ese periodo tan desolador que nos tocó vivir. Este libro tiene esa importancia, es un libro de memoria, es un libro que realmente nos puede mostrar señales de lo que ocurrió en relación a las publicaciones que se desarrollaron en ese periodo bastante oscuro, bastante también desde el punto de vista de lo que se ha conocido como apagón cultural. Este libro nos muestra eso y era importante porque no es un libro de poesía de Horacio, pero sí es un libro de investigación y que es sustantivo para entender lo que ocurrió en ese campo, donde participamos con distintas publicaciones y donde circulaban de la manera como lo dije. Entonces, eso es un poco lo que yo quiero señalar en cuanto a la importancia de tener a Horacio Ulloa acá, la importancia de vivir un poco la poesía, porque la poesía tiene que ver con eso, con que la tenemos que vivir, la tenemos que sentir, la tenemos que también sufrir. ¿Sí? La poesía también sufre con nosotros y nosotros con ella. La poesía ya no solamente son los cantos de amor y lo sublime de la vida, sino que también tiene que ver con lo otro, ¿eh? Con los dolores. Con los dolores y bueno, nada más y disfrutemos entonces la lectura que nos dará Horacio, que logra justamente dar cuenta a través de sus textos de los diferentes periodos y estas pequeñas memorias que se van construyendo a través de sus versos. Horacio, muchas gracias. Bueno, agua, por favor. Agua con alcohol. Aguardiente. Seguridad. Sí, sí, alguien dijo que dijo lo siguiente. Están acá estos libros por si alguien los quiere mirar, comprar. Se me olvidó decir algo, discúlpame Horacio, que me parece muy importante, que tiene que ver con, se lo contaba delante a la gente que está en la mesa con nosotros, es que hoy salió el resultado de los libros de la adquisición de libros para bibliotecas públicas que hace el Consejo del Libro. Lamentablemente se retrocede por lo menos unos 15 años atrás a raíz de que las grandes compras se realizan a las editoriales transnacionales. Entonces es muy extraño cuando se habla de la industria editorial nacional, que la constituimos muchas de las editoriales independientes con mucha autogestión, resulta que se sigue apostando por estos megaproyectos editoriales que no son nacionales. Y otra cosa también muy dolorosa es que de la adquisición prácticamente no sobrepasa el 30% con lo que tiene que ver con literatura, con ficción. Todo lo otro son generalidades o ciencias sociales o ciencias de las humanidades. La literatura propiamente tal se redujo a menos de un 30%.
Eso es algo que está ocurriendo ahora y es bastante lamentable para justamente los que hacemos literatura. Un dato muy duro y muy impactante también. Ahora sí. Bueno, justamente, quiero saludarlos, muy buenas noches a todos los amigos, a todos los presentes, a los poetas, las poetas que están acá. Juan Manuel, muy honrado de estar participando en este proyecto tan maravilloso que es las lecturas de poesía acá, arriba en el cerro. Extraordinario. Primera vez que leo acá en Valparaíso y para mí realmente constituye algo también trascendente. Quiero comenzar esta lectura con un poema dedicado a un gran amigo que fue Jorge Tellier, que estuvo de aniversario hace un par de meses atrás. Nocturno. Recuerdo a Tellier. Será por el tren que no se detiene y al cual nadie sube. Todos duermen. Colgado de mis ojeras, voy tras el vino. La noche cubre todo, absolutamente todo, menos este vagón que arde por dentro. Y de este libro quiero también leer, a propósito, este hotel. Este poema se llama Hotel. Pero es un hotel que no tiene nada que ver con nuestro hotel, es un hotel lleno de sangre. Voy a permitirme señalar algo de lo ocurrido. Esto fue un hecho realmente de las páginas rojas. La muerte de una prostituta en un hotel en la calle Londres, en Santiago, en la calle hasta la iglesia de San Francisco. Marta Matamala era su nombre, sí. Su asesino fue el enano degollador. Salía en el Clarín, el diario Clarín, extraordinario. El enano degollador tenía características muy precisas y justamente coincidieron con la de un poeta de la cofradía de Jorge Tellier, que fue Rolando Cárdenas, de Chiloé, el gran Rolando Cárdenas. El Chico Cárdenas, exactamente, sí. Y él fue detenido en una de esas racias que hacía la policía, acusado de ser uno de los presuntos asesinos. Obviamente, esto se desbarató rápidamente y en la unión chica de ese mítico lugar ahí fue recibido por el príncipe de los Lares, Jorge Tellier y toda su cofradía, que le dio un gran recibimiento producto de eso. Bueno, este hotel es el siguiente. Este hotel huele a fantasmas. Este hotel respira azufre y puñales. Sombras deshilachadas cuelgan de sus paredes. Una coreografía de cicatrices avanza por sus pasillos. No son tus quejidos, no son mis quejidos, peregrinando estas sábanas. No son tus nalgas acechando estos espejos. Este cuarto está cargado, amorcito mío. Vístete y busquemos otro sitio. Acá atisban otras pupilas. En este hotel no pasa. Alguien nos ganó la mano, cosita mía. Este hotel está teñido de un luto aún inconcluso. Quería leer de la antología, pero se llevaron el libro de la antología. Pero antes quiero seguir con
Yo tengo una obsesión con mi ciudad, que es Santiago. Yo he vivido en los 7 puntos cardinales de Santiago, al lado cerca de la cordillera, al poniente, al oriente, y en todos ellos sí recuerdo conocí otro Santiago, laico, republicano, un Santiago donde los cines y las plazas eran el núcleo central de la vida de la familia, de la vida de esa gente de barrio. Creo que lo mismo ocurría en estos, acá en Valparaíso, en fin. Entonces quiero leer algo de esos cines. Cine Esmeralda. Focos, bosques de focos, lobos, caperucitas, huemules, se lo bailaron todo, se lo tomaron todo, se lo fumaron todo, se lo gozaron. Expanded, Spandau, un pedazo de cielo instalado en San Diego con Avenida Mata. Historias extraordinarias en que los largos días de odio ardían en decibeles. Nerón tartamudeaba sus obras completas y un silencio de cal y de vendas atravesaba la República. Solamente un magnífico gladiador, un Espartaco mestizo, podría tumbar las puertas de este viejo cine aún clausurado. Cine Marconi. El grupo Embrujo tocó algunos domingos. Los vidrios quebrados, los Max, los Blobs, también Víctor Jara. Son mañanas plenas. Barquillo y cannabis a media cuadra de Providencia. Una película en colores descolgándose sutilmente sobre la nueva vida. Es un buen comienzo. Una nube de mantras sacudiendo la cordillera. Es la Dolce Vita, la nueva vida, cualquier vida, todas las vidas. Cines George y City. No había sangre en el río. Santiago era una fiesta, amurallada por el amor. Inútil era la música de Calaveras. Y así, procreados por Salomón y la reina de Saba, emergieron estos subterráneos, estos hijos naturales. El hueso del amor les lanzó a la espléndida ciudad. Uno por Agustinas a medianoche, el otro al mediodía por Ahumada. Allí, en esas profundidades, entre máquinas y cimarreros, configuraron sus rituales de luz y sombra. Ahora descansan en paz. Los buenos cines siempre se van al cielo. Los mató el padrino Aravena para instalar baños turcos, dicen. Cine real. A la hora señalada, entre música de tarjetas metálicas, resacas de temporada, procesiones de recesiones, aún escúchanse las explosiones de Lawrence de Arabia, volándole el culo a los turcos otomanos. A la hora señalada, muchedumbre, juglares, saltimbanquis, policías, predicadores y el ojo certero de Butch Cassidy. A esa hora definitiva no tiene sentido negar la presencia de lo ausente. Cine novedades. Alzado como Sigurat al centro de la calle Cueto, a pocas cuadras la Quinta Normal,
En ellas Gary Cooper, Jack Spallan, Errol Flynn y otros de la misma calaña, hastiados de cabalgatas y tiroteos, remojaban sus gargantas y descansaban sus almas, fatigadas de tanta sangre, tanto polvo. Luego el crepúsculo, el infinito retorno, los gritos del público, los garabatos del cojo de turno, las dagas, el veneno, algunas chicas, el whisky y tanta sangre, tanto polvo, la maldita rutina, el novedades, enrollado en cavilaciones metafísicas, metros y metros de celuloide, obsesionado leyendo al poeta Oquendo de Amat, no dudó un instante y resuelto apostó contra la muerte y se hizo sobrevivencia pura imagen, pura poesía. Y no fue iglesia mormona, no fue templo evangélico, no fue ashram ni mezquita, no fue sauna ni baño turco, no se hizo fábrica de espejos, no fue Watt, no fue discoteca, no fue ONG, no fue prostíbulo ni hotel, tampoco fue el Novedades, esta gigantesca nimita iluminando los cielos de nuestra ciudad en redención permanente. Quiero leerles ahora, a propósito de que se celebraba mucho que el hombre llegó a la luna, de algo que tiene que ver con el espacio, con el tiempo, pero era de un país que se llamaba Unión Soviética. Y de esos Sputnik que ellos lanzaban Sputnik. Que ahí vienen los picnic, bueno, entonces lanzaron el último Sputnik antes de que Gorbachev pusiera su brazo. Y estos Sputnik, este Sputnik, hay uno que quedó arriba con un cosmonauta, el otro es un astronauta, este era cosmonauta. Este poema se llama El cielo a pedazos. Odisea. Desde su nave de harapos fue descendiendo Dimitri, hambriento, anémico, descendió de los cielos, cuesta abajo con sus pupilas presagiadas de estrellas, con sus cabellos regados de aerolitos. Dimitri, el Mukib, descendió, escoltado de ángeles y querubines, trémulo cruzó el espacio en su chatarra apestosa, atravesado de pesadillas descendió, atormentado, alucinado, a la deriva de las ideologías. Sentía que el hálito del mismísimo Dios trazaba su inexorable sino, su ruta de santo varón. Soñaba la Plaza Roja un domingo de Ramos, soñaba globos y niños, soñaba un pubis glorioso, soñaba unos labios frescos, soñaba bosques, mariposas, soñaba un pope de luengas barbas, tañendo campanas, simples, alegres, como una roja manzana, ya fuera de temporada. Leer de la antología, que aquí está. Unos poemas también ciudadanos, tienen que ver con el paso del tiempo. El río Mapocho, ese bello río que cruza Santiago. Como el Margamar. Va a ser navegable algún día. Bueno, Puente de los Carros. Para que sea navegable. Sobre el puente de fierro, párrafos y párrafos de fritangas esparcen su discurso. Indiferente al perfume de tomates, a esa percusión de cementerios, el mapa se arrima sobre sus meridianos, sobre esas aguas turbulentas, sobre ese puente de los milagros. Sus sueños certeros envuelven la pérgola de la Avenida La Paz
y aquel patético obelisco donde desahuciados grafitis asaltan el pavimento como pulgas y profecías. Las calles sin aliento flotan sobre los ecos del torrente, que no cesa su discurso. El puente clausurado traduce el dialecto del río, extraviados poemas que se hunden y vuelven a respirar. Plaza Almagro, Santa Isabel con San Diego, una pareja con visa al paraíso. Benjamín Vicuña Maquena, su padrino reflexivo, observa desde el Santa Lucía. La plaza era un collage alucinante, un cinturón de buses disparándose a la provincia, el primer rodoviario de la urbe por los años 60. Desde su monumento, Luis Emilio Recabarren escribe y sueña federaciones y confederaciones marchando por alamedas infinitas. Al frente, precisos y silenciosos, los libros, los libreros, aquellos buenos vecinos. Apoteósica la Basílica de los Sacramentos, ilumina con sus campanadas la fragilidad de los días. A su diestra, desde los juegos Diana, zarpan amnésicas las naves de la infancia. Bueno, esto está a propósito de el último paradero Jack Kerouac, el padre de la picnic, y que bueno haber escuchado ese jazz extraordinario. Viene más al rato. Ahí está. Así que bueno, esto se dice Jack. En la ruta, tu imagen sonriendo, una noche sincopada por aquel jazz que va y viene, una noche de mantras y visiones. Te esperan en Frisco los amigos y aquel gato descolgado de esa fotografía, maullando poemas y poemas en las fronteras del nirvana, todos esperando tu retorno desde la lejana Patagonia. Libros viejos. Nunca se sabe al abrir un libro. Sus páginas misteriosas destilan vida y veneno. Y el lector, aquel gusano de seda, siente en sus venas el calor de las palabras. Lo sabemos en la derrota de la página en blanco, o tal vez la lucha de las hojas por volver a los árboles, o simplemente arder como arde una ciudad con el alma de un bosque. Todo puede suceder al abrir un viejo libro, inofensivo en apariencia, un territorio de mentiras, la maldición del loco Gutenberg. Quiero terminar ahora con un poema de un viejo cine, que es el Cine Minerva. Y volver a agradecer esta oportunidad maravillosa. ¿Por qué no? Ustedes están todos locos escuchando poesía. Pero mientras te escuchamos, miramos para allá y quedamos mal. Bueno, ahora, el Cine Minerva estaba ahí. Minerva, protectora de las artes y las ciencias. San Pablo, apóstol y santo. Chacabuco, batalla, campo de concentración. San Pablo con Chacabuco. Francisca iba a la Bermud todos los sábados. Pablo también. Miradas furtivas cabalgaban de uno a otro. Miradas cómplices. Ese viejo asunto de ojos y pelvis. Ella vivía en libertad con sus padres. Él con su abuela en Cueto. Ella estudiaba en el Liceo 1. Él en el Instituto Nacional. Ella leía a Simón de Beauvoir. Él a Jack Kerouac. Se conocieron en la posta Chacabuco, a la vuelta del Hospital San Juan de Dios. Ella se había roto una pierna, él se había partido la cabeza. Se besaron 1000 veces en el Minerva.
Ella vive ahora en Rotterdam, él en el patio 29. Cercana al barrio Franklin, un barrio bastante singular en Santiago. La Venus, nuestra estatua frente a la farmacia. Ella fue la primera, desplomando sus pálidas nalgas por Sierra Bella abajo, precipitándose sin dejar huellas sobre el candente triángulo del viejo barrio Franklin. Sus pezones, siempre apuntando al oriente, se esfumaron una noche cualquiera, desaparecieron junto a las bocas de aquellos que alguna vez los besaron. Fue el presagio, la señal, el maleficio de las retroexcavadoras, aquel new look de esta ciudad tercermundista, un territorio esculpido de animitas. Las últimas noches, los rigores del vino sembraron los pastos de cuerpo. Coreografías apestosas hicieron humo a los 3 bares que sitiaban la plaza. Surgieron cráteres y el azufre trepó a la copa de los árboles. El Cine América corrió la misma suerte, frotándose sobre un polvo de ciénagas que convirtió todo en silencio, un puro y absoluto silencio. Muchas gracias.